La máquina del SEO, episodio número 89. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y estamos en este episodio 89, 89º episodio, que va a ser una entrevista. Tengo aquí a mi lado en vivo para ser entrevistado, para sacarle todos sus secretos a Esteban Oliva. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal, Andrés? Todo muy bien, gracias por invitarme y la verdad que nada, ansioso por tener esta charla. Bueno, te lo hice enseguido, pero la verdad que un gusto tener un podcast realmente en español, orientado específicamente a SEO y para que los profesionales podamos hablar de eso. Bueno, muchas gracias por tus palabras, ansioso por responder cosas entonces. Ansioso por ser interrogado por temas polémicos. Serás interrogado por temas polémicos. Antes de que arranquemos, le cuento a la audiencia que este episodio llega a ustedes, como todos los episodios anteriores, y esperemos muchos episodios futuros, gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado. Ahrefs.com, tienen el trial de 7 días por $7, lo prueban, me cuentan si les funciona o no, seguramente les va a funcionar. Este episodio lo encuentran en andrescloster.com/episodio-89, también en todos los canales de donde se pueda escuchar podcast. Estamos en Spotify, en iTunes, en iBooks, en YouTube. Ahí nos dejan sus pulgares arriba, sus 5 estrellitas, sus comentarios, sus lo que sea, y lo comparten con todos sus amigos y amigas. Así llegamos a mucha más gente que le interesa el SEO. Hecha toda esta bella introducción, vamos a arrancar esta entrevista con Esteban. ¿Tenés Esteban, no es Esteban, por ahí se van viralizando algunos nombres no deseados, okay. Pero no, si no Esteban o Tevi me dicen a veces en la agencia. Me gusta Tevi. Hasta ahí negociamos. Me gusta Tevi como apodo. Bueno, Tevi, ahora te voy a decir Tevi toda la entrevista. La primera pregunta siempre es, contanos un poco de vos, quién sos, cómo llegaste al SEO, por qué estás haciendo SEO, habiendo tantas otras cosas para hacer. Sí, no, en verdad de chiquito, ¿viste? Uno a los 5 años dice, ya está haciendo SEO. Papi, quiero ser bombero, dice tu hermano, pues y vos no, decís, yo quiero ser SEO. Yo quiero ser SEO, claro. Y ahí te mandan al loquero. No, bueno, yo tengo 32 años, estoy en SEO específicamente hace más o menos 10 años. No estudié algo que tenga absolutamente nada que ver, de hecho hice 4 años de abogacía, cosas claramente muy útiles para lo que hago hoy por hoy. Bueno, quizás me sirve para Taringa, ¿viste? Claro. Ahí hay cosas al límite. Pero sí, digamos, yo desde el secundario venía junto con algunos compañeros haciendo sitios, ¿no? Yo estaba por el lado del maquetado y otro amigo por el lado de la programación, entonces con algunos clientes hacíamos sitios freelance y demás. Obviamente hace más o menos 15 años era otro mundo, ¿no? Sitios muy básicos. Y después, de una forma u otra, bueno, creo que uno va llegando a hacer sitios y después a uno le preguntan, che, ¿y las visitas? Digamos, ¿cómo vendo con esto? Claro. Y empezás a buscar en Google, empezás a indagar y terminás diciendo, bueno, ¿qué hago para que el sitio que armé posicione? Entonces, en base a eso uno va empezando a experimentar y eventualmente terminé trabajando en la agencia y claramente dejando abogacía. Medio extraño el camino. De abogacía al SEO. De abogacía, este típico nombre de caso de éxito, ¿o no? ¿Te sacaste una mochila cuando dejaste la carrera? Dijiste... Sí. Estaba yendo... Sí. Tengo una experiencia similar. Yo también dejé una carrera por dedicarme al SEO en un momento, economía en mi caso. No, pero la tuya era útil en serio. Era muy útil, me gustaba de hecho, pero sí me pasó que después, o sea, miro para atrás y digo, tomé la mejor decisión. Digo, sí, esa sensación te quedó. Sí, tal cual. Sí, me hubiese gustado pasar por tribunales llevando demandas. Sí, la verdad que no. De hecho, era una de las cosas que uno iba notando, ¿no? De hecho, en el momento de intersección, capaz que andaba por el centro tirando CV, y hubo un momento donde tiraba CV a la vez a estudios de abogacía y agencia de desarrollo. Claro. Entonces yo estaba de traje. Y entraba a tirar un CV a una agencia de desarrollo y me miraban como, ¿qué haces acá? Entonces,
ahí fue, viste, las primeras alertas que se te levantan de decir, esto No me está gustando no, lo esto que no me estoy está haciendo. gustando. Sí. Entonces se hizo fácil la decisión. Bien, ¿cómo fue, en qué agencia entraste a trabajar y cómo fue ese proceso? Porque estamos hablando hace muchos años. En agencia fue hace más o menos 8. Bien, ¿cómo fueron estos 8 años? Y bueno, yo entré directamente en Punto Rojo, que en ese momento éramos 2, Mauro y yo, y un hurón, el hurón copado. O sea, el primer empleado, como la gente que dice empleado número tal de, Sí, algo así, de algo Twitter, así. en tu caso, el número Claro. 1. Entonces estamos ahí en el centro, viste, una oficina obviamente mucho más chica. Y desde ahí me quedé hasta diciembre de 2018, casi 7 años, y recién ahí después me abrí. Así que la única experiencia que tengo como en alguna agencia, o mejor dicho, relación de dependencia, ¿no? De SEO, porque antes lo hacía por mi cuenta. Claro. Viste, buscaba clientes o a quien les vendía un sitio, les hacía SEO, sería esa. Y después ya, bueno, desde enero de este año, 2019, ya pasé a independizarme. Entonces, imagínate que los diferentes años o las diferentes etapas han sido muy diferentes. Al principio sos 2 personas en un ecosistema que básicamente está en cero. Tenés que explicarle básicamente qué es SEO a empresas grandes y hoy por hoy es otro mundo. Y ni hablar cuando lo que usás con los desafíos de la escala, ¿no? De ir contratando gente, tenés que empezar a aprender a delegar, a manejar cuestiones de recursos humanos, contratación, contaduría, digamos, un poco de todo. Así que te va como generando desafíos. Creo que eso también ha hecho que me mantenga como entretenido todos estos años. Claro, porque tu rol iba cambiando, digamos, a medida que iba creciendo la empresa. Sí, tal cual. No es que iba pasando por el costado y vos hacías siempre lo mismo durante Claro, estos 8 años, sino creo que todo lo contrario, ¿no? Sí, Iba... la verdad que sí, porque obviamente yo entré más por el lado operativo, yo venía del lado técnico. Claro. Y uno está acostumbrado a quizás, bueno, yo era el lado como clásico técnico de estar como, si me mantenías en un sótano trabajando solo en Analytics, digamos, yo era contento. Y todas esas cosas me las tuve que ir sacando de encima. Y me fue gustando, ¿no? Como ir agarrando esos desafíos. Entonces sí, primer desafío quizás cuando empezás a incorporar gente y empezar a delegar, ¿viste? Ya te empieza a pegar el perfeccionismo, ¿viste? Y es un tema muy complicado la delegación. Después cuando empezás a tener otros tipos de desafíos, como por ejemplo cuando cambias otras cuentas quizás más grandes, que requieren de un seguimiento más humano. Y no solo dar resultados, sino, digamos, estar acompañando a nivel humano y tenés que resolver eso. Que en algún punto no tiene nada que ver con lo técnico. Digamos, lo que vos estás sugiriendo a nivel de estrategia es genial, pero quizás te está faltando una cuestión humana. Es más, te puedo decir, he tenido alguna campaña que de repente tenías muy buenos resultados, pero por no poder, digamos, conectar y acompañar al cliente, capaz que sea de baja. Claro. Decís, ¿qué pasó acá? Entonces, esas cuestiones, desarrollo comercial, empezar a entender más el negocio de los clientes, cosas que inicialmente, digamos, ni me imaginaba. Así que la verdad que sí, fue cambiando mucho. Y decías que a fines del 2018 me dijiste, o principios de 2018. Fines de 2018. Sí, de hecho, justo fines de 2018. O sea, ahora, de hecho, 31 de diciembre es el día oficial. Ah, ok. Lo hicimos redondito, ¿viste? Como empecé el año. Está bueno para LinkedIn porque da justo Sí, para decir totalmente. a partir de 2018. Eso, no queríamos romper el algoritmo de LinkedIn. Claro, Bueno, entonces para que 1 de enero. quede. Decidiste, digamos, abrirte y armar algo propio, o al menos empezar a ofrecer servicios de forma independiente. Sí. Obviamente, bueno, venía mucho tiempo en Punto Rojo, me abrí. La primera premisa fue tantear un poco el mercado. Yo cuando entré en Punto Rojo, como te decía, era un mundo, y cuando salí, bueno, ya, digamos, todo el mundo sabe más o menos qué es SEO. Casi que todo el mundo quiere SEO, creo que un gran problema es que no todos saben exactamente qué necesitan de SEO, y ahí tenemos una gran oportunidad con, digamos, una variedad de agencias, digamos, también inclusive especializadas, o agencias que hacen otras cosas pero que también ofrecen servicios SEO. Entonces empecé a tantear mucho cómo venía el mercado. Y obviamente, bueno, con algunas cuentas como consultor independiente para poder comer algo más que arroz, ¿no? Pero lo que fue pasando también es que está genial, digamos, es un trabajo de consultor freelance, pero yo pasé muchos años, digamos, un poco en el desafío de la escala y estar resolviendo otro tipo de problemas, y ¿viste? Uno extraña un poquito eso. Claro. Entonces gradualmente nada, se fue dando que uno lo va llevando para el lado de la escala, y de repente también cuando hay más demanda de potenciales clientes y demás, uno va como encarando gradualmente, y bueno, ahora estamos arrancando una agencia.
también hoy por hoy especializada en visibilidad en buscadores, junto también con otro ex director de operaciones de Punto Rojo, que es Dante Llanos, que eso fue hace muy poquito de la agencia también. ¿Qué tanto te costó ese salto de trabajar en un equipo, trabajar dentro de una marca que era reconocida en el sector? Porque digo, las cosas que uno hace como consultor o como freelance son distintas porque básicamente tiene que hacer todo, ¿no? Sí. O sea, como que volviste a los inicios donde a lo mejor te encargabas de un montón de cosas como se perdió la llave de la oficina, hay que pasar este gasto, hay que traer la escoba porque se claro, nos cayó el café. Ya pagamos el IVA de este mes. Sumado a las cuestiones SEO que también en una agencia más grande se pueden delegar o se pueden plantear incluso de otra manera a un cliente. La negociación es distinta para un cliente cuando uno es freelance que cuando uno es una agencia que puede negociar más de igual a igual. ¿Qué tanto costó ese cambio? Sí, lógico. Cambia todo. Pero justamente esto de salir, por un lado, habiendo de alguna forma como dirigido muchas cuestiones de Punto Rojo y por el otro, el hecho de que sea un ecosistema totalmente diferente, también hizo que yo salga a hacer quizás inicialmente un servicio más del lado de consultoría estratégica, en donde no tenía tanta carga operativa tradicional de campaña SEO, pero quizás más de estar un poco más cerca del cliente, ¿no? Inclusive cara a cara, hacer un acompañamiento, las reuniones de sprint, ver cómo se manejan, y hacer una consultoría que vaya más por el lado de negocio, en donde me apoyaba mucho en los recursos operativos de los clientes. Digamos, tuve esa posibilidad de quizás no tener que arrancar como tan de abajo en ese sentido. Claro. O sea, digamos, te permitió también aprender, además de que había cambiado el ambiente, como decís, te permitió también decir, bueno, si empiezo esto nuevo no voy a hacer exactamente lo mismo, sino voy a tal vez aprender también de error. Lógicamente volver, es como viste, muchas veces los fondos de inversión no ponen guita en startups que sean primera generación de emprendedores. Claro. O sea, como que no, fracasá 3 veces y después te pongo plata porque yo sé que no vas a cometer errores como por primera vez. Tal cual. Creo que hay algo de eso, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, a ver, yo desde el primer momento estoy con la idea del primer momento que me abrí, tengo la idea de escalarlo en algún sentido. Y justamente, a ver, yo siempre estuve, a pesar de resolver diferentes cuestiones, estuve más del lado siempre operativo y estratégico de las campañas. Entonces, eso también posibilitó al momento de abrirme, poder explorar ese lado, y yo tomé la decisión de ir más al hueso del negocio de los clientes para entender bien cómo estaba el ecosistema de startups y de en general el ecosistema digital. Y justamente el desafío en algún sentido es recorrer el mismo camino, bueno, no exactamente el mismo, pero abreviando justamente algunas brechas, capitalizando la experiencia, ¿no? Básicamente aprendiendo, no cometiendo los mismos errores y pudiendo escalar más rápido. Teniendo en cuenta que también es otro mundo y otro ecosistema con otras necesidades. Claro. Creo que también la base es esa. Pero me pasa mucho eso, de que voy reviviendo algunas cosas y me acuerdo de lo diferente que era, o algunos errores que cometíamos antes, que hoy por hoy, digamos, te parecen hasta graciosos. Claro, lógico. Sos ambicioso, ¿no? Digo, no... Ya me dijiste 8 veces escalar. Sí, no sé si viene por el lado de ambición, sino más como por inquietud. Yo me acuerdo que, de hecho, esto lo comento bastante como referencia, quizás en los primeros meses, agarrando algunas cuentas de consultoría y demás, decías, bueno, sabes que quizás económicamente estoy cómodo y tengo muy poca carga laboral a la semana. Claro. Digamos, en algún punto... Porque vos además saliste de Punto Rojo con cierta marca personal, o sea, podías plantear que sabías, no es que arrancaste absolutamente de cero de cara a explicar. Bueno, esa es una de las cosas que también me ha posibilitado hacer ese saltito sin muchas preocupaciones. O sea, sabemos que Argentina es un país complicado en muchos sentidos, pero el ecosistema digital sigue creciendo. Es una locura eso. Entonces, de hecho, pasó mucho que en el momento que yo avisé que me iba, muchos ex clientes quizás se pusieron en contacto, decir, bueno, si puedo tener la consultoría más del lado estratégico, digamos, con un fee más limitado y demás, porque han tenido buenas experiencias. Claro. Entonces, pero me decías esto de que estabas, comillas, cómodo, digamos, o claro, sea, hora laburada contra ingresos por... Claro, si vas a eso, decís, no tengo muchos problemas, digamos, es un servicio que puedes manejar dentro de determinados límites. Me pasa que me aburrí.
No puedo estar 3 días mirando Netflix, digamos. Y tengo un rato libre, me pongo a pensar un montón de cosas que se pueden hacer, porque hay mucho para hacer en cuanto a SEO, en cuanto a desde eventos hasta formas de ofrecer el servicio que quizás no están consideradas. Digamos, hay un montón de cosas para hacer. Entonces esa inquietud hace que uno vaya como empezando a mover la rueda. No te podés quedar, no te querés quedar. No, la verdad que me aburro. Claro. Inclusive intento de alguna forma, no sé si hasta inconsciente, agarrar campañas que son, viste, medio extrañas, ¿no? Me gustan más las campañas que son más desafiantes, que capaz tienen, no sé, un alto cabal de visitas, las que están perdiendo tráfico, que migraron y perdieron todo, digamos, esas cosas medio extrañas, y esas te mantienen como más activo. Entonces creo que más un tema como de inquietud y sí, quizás ambición cuando empiezas a pensar las posibilidades de escala, que decís, bueno, puedo hacer algo que abarque un montón de cuestiones, que son nichos y demás que nos están atacando, pero la base creo que es la inquietud, digamos, no estar incómodo. Claro. Muy interesante. Quiero retomar algo que mencionaste, dijiste al pasar algo del acompañamiento a nivel humano y de cómo muchas veces es tan importante como las métricas, ¿no? Que van para arriba. Sobre todo también teniendo en cuenta que es un servicio donde podemos dar todo y que las métricas aún así no acompañen por 200 motivos. Más o menos culpa nuestra, generalmente no es mucha culpa nuestra, pero digo, las cosas no se implementan, IT no implementa, Google saca un nuevo tipo de resultados de búsqueda que se pisa todos los resultados del cliente, etc. Extendí un poco más eso del acompañamiento humano, porque, o sea, ¿cuáles fueron tus aprendizajes en estos años para llevar eso bien? Sí, la verdad que es exactamente como vos decís. La particularidad que tiene nuestro rubro es que nosotros vendemos un servicio intangible y encima futuro, digamos, tenemos todo en contra. Al menos dame 2 de 3, ¿viste? Tenemos todo en contra. Entonces, fíjate que una de las cosas que pasa es, hay gente que sabe mucho SEO pero no trabaja con clientes. Porque se resignaron, es una dinámica que no están listos. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si son tan buenos, generando dinero para sí mismos, que no pueden mantener un cliente, los pierden a los 2 meses porque no tienen resultados, no implementan, se llevan mal. Y es porque como todo servicio, pero especialmente por ser un intangible futuro, con mucho desconocimiento, la parte de acompañamiento humano, que básicamente implica desde el primer momento, desde la venta hasta el seguimiento diario, ir explicando, ir entendiendo lo que va necesitando el negocio, lo que no, cómo se pueden destrabar determinadas cuestiones y cómo SEO puede ayudar a todo ese proceso, es súper importante. Es quizás más importante que lo que puede tener con hacer buenos pedidos técnicos, que pueden ser muy certeros, o inclusive hasta dar resultados. Por esto que te decía, puedes dar resultados, pero no estaban alineados a lo que estaban necesitando. Claro. Entonces, creo que un gran faltante en agencias en general, en SEOs en general y hasta los freelos, que un punto que minimizan es el tema de hacer un seguimiento. A veces creo que esto es normal en todo el entorno digital y mucho en SEO, ir por el lado de, bueno, el cliente lo implementa. Y es cierto, el cliente en muchos casos lo implementa, pero están estas frases como, bueno, el cliente no entiende o no valora, pero en algún punto creo que el 80% de eso pasa por nosotros. Y hemos tenido muchos casos en donde, haciendo foco en las capacitaciones, en poder juntarse con los stakeholders del cliente que son relevantes, uno puede lograr ese pequeño cambio cultural y que acompañe en la campaña. Y ver casos como de repente algo que estaba, no sé, trabado 10 meses por hacer la explicación correcta, la persona correcta y que dé el ok en el momento correcto, se te destraba en 5 minutos. Decís, bueno, esto es importante. Y yo siento que eso se deja mucho de lado y es uno de los puntos que más venía trabajando desde el lado de la agencia y que justamente tomé el foco tomé, digamos, la premisa de focalizar en esta nueva etapa. Por eso creo que también arranqué como una consultoría estratégica más como acoplada al negocio. Y noté que cuando uno focaliza ahí, hay muchas menos trabas. Claro. Que si uno simplemente un externo, alguien que viste cada tanto baja con las tablas de Moisés y dice, esto es todo lo que tenés que hacer en tu sitio que está horrible y me voy. No, y además muchas veces son implementaciones que rompen otras cosas y es como, che, pero esto me rompe, bueno, no sé. Claro, resolverlo. Claro. Tu problema. Claro, entonces se queda quien lo tiene que implementar diciendo, yo no puedo implementar esto. Y falta mucho esto de también buscar esa solución y decir, bueno, ¿qué queremos lograr con esto? Tal resultado sea, bueno, si a vos
esta forma de implementarlo te rompe, vamos a ir por este otro lado, creamos que no puedes tocar esta URL, mira, te creamos una landing estática, que tal, eso lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, dale, vamos por eso. Entonces, ese acompañamiento y búsqueda del plan B, cuando a veces realmente hay limitaciones, creo que es bastante importante y se deja bastante de lado. Entonces, ese punto de acompañamiento humano, pero realmente desde la instancia de la venta hasta la instancia de, bueno, si es una campaña con un tiempo limitado hasta ese momento, y si no, en el día a día, creo que es inclusive más importante que el conocimiento técnico, porque puedes tener un 30% de conocimiento técnico, pero si eso es 30% de pedidos son de impacto y logras que se hagan, vale más que un, digamos, 100% de nada. Claro. Y relacionado con eso, y sobre todo un desafío que creo sucede mucho en empresas grandes, ¿cómo se hace el acompañamiento cuando la venta o la confianza se depositó en otra persona, en otro ser humano? O sea, ¿el acompañamiento lo puede hacer la agencia o el acompañamiento termina siendo algo muy uno a uno? Me explico. Vas vos, le vendés, siendo parte de Punto Rojo, le vendés a un gran medio o un gran e-commerce un servicio, se lo explicás, tenés varias reuniones hasta que finalmente eso se convierte, que sabemos que cuanto más grande la empresa, más cuesta venderle. Sí. Capaz se lo tengo que presentar a 3 equipos distintos, bla. Finalmente sucede. Y el servicio en el día a día no lo podés llevar vos porque, digamos, una agencia sí o sí va a tener una distribución de tareas. Y se pasa a ocupar de ese servicio otra persona. Quien contrata dice, no, bueno, pero yo quería que esté Esteban. ¿Dónde está Esteban? ¿Has tenido esos problemas? Pues yo los tengo con una agencia 10 veces más chica que Punto Rojo, así que me imagino que en Punto Rojo sucedía más aún. Bueno, pero también hay una particularidad ahí que esto siempre es un desafío cuando uno pasa de marca personal a otra cosa. Vos tenés un branding personal bastante fuerte, entonces probablemente muchos te llamen o llamen a Agencia Eleven, pero quieren trabajar con vos, claro. Quieren trabajar con Andrés Closter. Y una cosa que cuidamos mucho en Punto Rojo, y por eso no nos pasó tanto, es que en verdad Punto Rojo focalizó en que el servicio lo da Punto Rojo y realmente se transformó en algo que es independiente de quién esté o no esté. Entonces, eso ya ayuda bastante, porque siempre es una cuestión de expectativa. Digamos, todo lo que acabas de plantear es un tema de expectativas. Yo espero A, tengo B. Entonces, si yo no espero A, no tengo un problema. Claro. Entonces, lo primero es eso. Pero aún cuando vienen con expectativa, suponte que venía alguien y decía, no, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con tal, no sé sí, cómo. o donde tenés una cuenta al suficiente tiempo, los interlocutores van a cambiar. Van cambiando. Y por más que la marca esté establecida, o sea, en mi experiencia, como que la confianza es un sentimiento que es difícil tenerlo con la agencia como un ente, ¿no? Sí. Termina habiendo algo de uno a uno, me parece. Sí. Termina habiendo algo de uno a uno, pero creo que hay determinados mecanismos que puedes seguir como para que siempre estés mostrando que hay un trabajo de agencia. Creo que cuando no se da eso, a veces el error pasa a ser del interlocutor que está teniendo... que no está pudiendo dar visibilidad a que detrás hay un equipo. Y a veces hay que insistir en esto. Entonces, esto sí empieza desde el momento de la venta. Vos en el momento de la venta tenés que ser muy claro respecto a cómo va a ser la mecánica de trabajo. Porque si no, estás en una instancia de venta de humo, donde básicamente en el mes 2 ya lo que ofreciste vienen, dicen, che, tenemos una reunión, mirá, en la propuesta fue una cosa y ahora es otra. Entonces, lo primero es clarificar cuál va a ser la metodología de trabajo. Después va a depender mucho de quien lo venda inicialmente. Entonces, lo ideal es que tengas una persona que venda con un concepto estratégico más de negocio, pero que quizás no tenga todo el conocimiento técnico para que después en el día a día sí, eso pasa a un equipo técnico con un interlocutor que pueda mantener ese nivel de entendimiento de negocio. Yo creo que el desafío que tienen las agencias a medida que escalan es poder lograr tener un interlocutor que siga manteniendo una preocupación por el negocio. Claro. Que tiene que ver esto con el faltante que te estaba comentando antes, que tiene que ver con el seguimiento humano. Lo humano también tiene que ver con vos estás teniendo una necesidad y yo de repente te puedo estar dando la mejor consultoría técnica, pero no te estoy resolviendo esa necesidad. Entonces, hay mecanismos, especialmente que tienen que ver con el manejo de expectativas, desde detalles de cómo comunicas en el mail y con quién pones en contacto y cómo usas las palabras, hasta las personas que involucras en las reuniones, que van haciendo que se entienda que quien realiza el servicio y quien tiene calidad del servicio es la agencia. Creo que lo más difícil es hacer esa distribución de tareas a escala interna, que realmente creo que tampoco es casualidad que no hay muchas agencias que logren ese salto de escala. O fíjate, hay muchas agencias pequeñas
Digamos, ahora están saliendo también muchas más, pero son pocas las que pueden lograr ese salto de, no sé, 5 a 20 personas. O de 20 a 50. Esos saltos que son dolorosos en cuanto a gestión de recursos para poder mantener la calidad de servicio. Ese ha sido el que más nos costó un punto rojo, por ejemplo. Claro. En este, y me mantengo en la temática acompañamiento porque me parece súper interesante. Coincido en que es algo que del cual no hablamos tanto. Puntualmente vos ahora con los clientes que tienen, ¿cómo lo llevan en lo práctico? Quiero decir, trabajan con sprints, tienen calls obligatorias para que el cliente no esté más de una semana sin verles la cara, o reuniones, digamos, ¿cómo se baja a lo operativo para llevar ese acompañamiento? Porque además me parece a mí que si es como voluntarista se te puede escapar, podés acompañar más a uno y a otro no porque te llevas mejor con uno. Sí, es inevitable, claro. Es inevitable. Bueno, a ver, justo ahora casualmente estamos en una instancia muy de migración, porque yo estuve estos primeros 6 meses más trabajando con mi marca personal y recién ahora estoy haciendo la migración a agencia. Eso significa que ahora estamos con ese proceso de migración de incorporar al equipo, unificar el conocimiento sobre la cuenta para no perder la calidad y de repente ir reestructurando, ¿no? Pero sobre cuentas que empezaron con otra dinámica, por lo que es bastante particular. Y a eso se suma la particularidad de que mi foco siempre fue la calidad del servicio, y cuando vos podés dedicar tiempo extra a poder tener procesos diferentes para cada cliente, hacelo. Entonces hoy por hoy me pasa que tenemos procesos diferentes con cada cliente porque son de naturaleza distintas. De repente un e-commerce y por el otro lado un medio grande, digamos, nada que ver los tipos de trabajo. Entonces hoy está esa particularidad. Más allá de eso, eventualmente hay que homogeneizarlo, digamos, cuando tenés 15 cuentas, 20 cuentas, ¿o crees que se puede mantener esa personalización? Es un mix. Creo que hay algunas cosas que se pueden homogeneizar y otras que no. Lo importante es que esto se usa mucho de que el proceso no se transforme en el resultado. Uno pone un proceso y una estandarización para poder garantizar una calidad de servicio. Para eso lo puso, para poder escalar garantizando determinados estándares. Pero lo que pasa mucho cuando uno quiere escalar es que el proceso se transforma en el resultado. Decís, bueno, hicimos todo bien porque seguimos el proceso, pero el cliente está descontento y se fue, así que el cliente dice mínimo que haya un proceso. Supone que va a haber como algún tipo de proceso. Claro. Entonces, creo que uno tiene, si quiere dar un buen servicio en algo que es intangible, adaptarse hasta determinado punto, ¿sí? Intentando mantener determinados templetizados. Vos podés no templetizar la estrategia, y que eso sí sea a medida, tiene que ser a medida, pero después templetizar algunas cuestiones operativas. Y a la vez, vos podés templetizar cosas hacia adentro y que no las vea el cliente. No necesariamente tiene por qué verlas, puede ver el resultado final. Entonces, sí, hay algunas cosas que mencionaste ahí que son bastante importantes. Vos siempre vas a querer que todos los clientes te vayan viendo la cara. Pero vos fíjate que capaz te va a pasar que en determinada semana un cliente está a full, porque tiene 3 eventos. Y tu contacto es la persona de comunicación que organiza estos eventos. Si vos, por mantener tu estándar, querés forzar una reunión de seguimiento, y está siendo un problema esa semana. Entonces, si vos no mantenés esa flexibilidad, estás sacrificando calidad en el acompañamiento, en este caso, en el servicio, por mantener un proceso. Entonces, ese análisis lo tiene que hacer, creo que cada agencia, y también depende mucho de cuál es el target. Digamos, si yo te dijera, ¿sabes qué? Vamos a trabajar solo con medios. Bueno, los medios tienen 2 cosas en común. Entonces, ahí puedo estandarizar más cosas. Pero si yo trabajo con tipos de clientes diferentes, que de hecho es una de las premisas de la agencia que estamos arrancando, y ahí ya estoy aceptando que va a haber cosas que no voy a poder estandarizar, porque son totalmente diferentes las organizaciones, hasta los interlocutores. Un tipo que viene por el lado de contenidos y el periodismo y demás, nada que ver con otro interlocutor mucho más técnico, que es un CTO de producto, un e-commerce, digamos. Entonces, creo que tiene que estar todo alineado, desde el objetivo de la agencia, el tipo de clientes que están trabajando, y en base a eso ver qué conviene estandarizar y qué no. Pero hay algunas premisas que creo que son infaltables. Acompañamiento, digamos, que siempre haya cosas por hacer, que siempre haya un acompañamiento humano, y que haya una flexibilidad en ese acompañamiento humano. Y que siempre haya, por ejemplo, reporting, digamos, que haya responsabilidad individual,
respecto de quién tiene que hacer cada cosa, para que no queden las cosas en la nada. Hay algunas premisas que siempre van a ser aplicables a todo tipo de campaña. Claro. ¿Cómo ves? Bueno, un poco lo adelantaste, pero me gustaría que profundices un poco más el ecosistema SEO en Argentina actualmente. Cuando decís que todos quieren SEO, estás en un nivel un poquito más optimista que yo, me parece. Sí. Pero bueno, todos quieren SEO como todos quieren, no sé, algo que ven en la tele, no necesariamente entienden qué es. Todos quieren tener un Bitcoin, qué sé yo. Ahora... Claro, como que en algún lado en la empresa dicen, yo habría que ver esa cosita de SEO, averiguame qué es eso del SEO. Claro. Sí. Y se da mucho porque, digamos, hay competidores que lo están haciendo, ¿no? Esto, así básicamente fue como creció inicialmente, ¿no? Capaz te viene, por dar un ejemplo que no necesariamente pasó así, pero de repente Garbarino se entera que viene Frávega y tiene un puesto que es un SEO manager, ¿qué es eso? Entonces... Va y dice, muchachos, eso que están haciendo, fíjense qué es y replíquenlo. Y nadie sabe ni siquiera qué es. Entonces, en ese sentido digo que hoy por hoy, pasa que yo lo contrasto justamente cuando entramos, con una época de demanda totalmente inexistente. Era explicar básicamente cómo se prende la computadora y en base a eso vender SEO. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en una instancia mucho más avanzada, en donde en general, en las empresas de determinado tamaño hacia arriba, que tengan un impacto, o mejor dicho, en donde digital tenga un impacto en ventas, hoy por hoy casi todos saben qué es SEO. Lo que sí noto es que, estamos en una instancia de crecimiento, lógicamente, pero ese crecimiento viene de la mano con mucha desinformación y desconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Quizás tenés un sitio que tiene grandes necesidades de SEO, pero pone una búsqueda para un frilo y capaz que necesita mucho más que un frilo. Y a la vez tenés capaz la cerrajería de barrio que le manda un ticket, no sé, un punto rojo, un Tintax, a una agencia grande. Entonces, esto es lo que está pasando. Como que la gente quiere SEO, quieren resolver el tema de SEO, pero no están pudiendo saber por qué lo hagan. Yo lo veo mucho con los selectores de recursos humanos. De hecho, vengo hablando mucho con varios, porque... No tienen ni idea. No tienen ni idea, hacen un copiar y pegar a la búsqueda de otro. Entonces, yo la otra vez tenía una call con una selectora y justamente profundizamos en cada uno de los puntos, justamente como para ver qué entendimiento tenía. Entonces, ¿cómo vas a seleccionar un perfil si vos ni siquiera entendés lo que está en lo que estás pidiendo? Entonces decía, bueno, resultados comprobables en SEO, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo le decía, ¿qué sería un resultado comprobable en SEO? Y me dicen, no sé. ¿Y cómo se lo vas a testear a alguien? Entonces, está pasando eso. Hay gente que está buscando un recurso in-house donde no necesita alguien in-house, sino que necesita una consultoría. Hay gente que necesita consultoría donde necesita un recurso in-house. Porque hay veces que es así. Digamos, hay determinados servicios o productos. Busca el recurso in-house con mínimo una carrera de grado en ingeniería. Claro, decís que no tiene nada necesario. Claro, totalmente innecesario. Y te filtran a alguien que puede ser un crack para lo que necesitan. Y además dentro de SEO, viste, tenés perfiles súper técnicos que vienen por el lado de la programación, otros vienen por el lado de comunicación, digamos. Hay un montón de consideraciones que las empresas quizá no están teniendo en cuenta porque es como gris. Y ahí es donde yo te decía que creo que hay una gran oportunidad y creo que el proceso de venta tiene que incluir esta instancia y tiene que haber un acompañamiento, porque hacer un producto que está en unas instancias o un servicio que está en unas instancias tan iniciales, lo mejor que podés hacer al momento de vender es también hacer un coaching respecto de ¿qué considerás vos que necesitan? Porque a veces te piden algo, eso me ha pasado. Digo, mira, vos no necesitas esto, necesitas esto otro. Yo te puedo ofrecer, digamos, un montón de cosas, pero prefiero ofrecerte lo que te va a dar más resultados por tu dinámica. Y normalmente, cuando uno lo lleva por ese lado, aceptan y dicen, bueno, veamos, exploremoslo, pero tenés que llevar por el lado de negocio y eso también te genera desde el principio otra relación con ese cliente, ¿no? Desde el momento de la venta. Claro, ¿cómo haces eso? Digo, te entra un mail en este momento. Ahora terminamos de grabar y ves que tenés un mail que dice: hola Esteban, te escuché en el podcast de... Bueno, no salió todavía, pero en 3 semanas. Te escuché en el podcast de Andrés. ¿Que no es en vivo esto? Esto es en vivo, pueden dejar sus comentarios en Instagram Live. Hashtag. No, claro, hashtag Esteban en la máquina del SEO. Te escuché en la máquina del SEO, muy interesante todo lo que dijiste. Nosotros necesitamos SEO. Envía, ese es todo el mail.
¿qué es lo primero que le preguntás para ver si esto que planteas, digamos, cómo empezás a filtrar? ¿Realmente necesitan SEO? Claro. ¿Qué carajo son? O sea, ¿son una empresa o es alguien que un día dijo voy a hacer un sitio y todavía no lo hizo? Porque pasa, a mí me han llegado links que no tienen el sitio. Es como, bueno, Sí, vamos bueno. por partes. Sí, tal cual. Bueno, lo primero, justamente, es poder entender qué es, digamos, el qué es. Claro, Entonces, ¿quién sos? yo intento llevarlo por el lado de directamente tener una llamada inicial. Una llamada inicial antes de una reunión o nada, para entender, digamos, esa base de qué sitio es, si lo tenés. Si no lo tenés, es una campaña de quizás optimizar un sitio por desarrollar, una migración, lo que sea, bueno. ¿Qué es? Como bueno, vos necesitabas SEO, contame más. Y lo vaya. Claro. Intentaría que esa reunión, que esa llamada sea corta y en no, base a eso... obviamente no en presencial porque la posibilidad de perder el tiempo es altísima. No, claro. O sea, en el caso que vos me diste, tengo muy pocos datos. Por eso, en un caso no. Entonces, porque además le puedes también hacer perder tiempo a la otra persona. Justamente cuando no tenés datos, bueno, sacar esos datos básicos. Con esos datos básicos, ahí sí yo intento ir por el lado de una reunión en donde ahí sí pueda pinchar sobre cuestiones mucho más elaboradas en cuanto a negocio, qué se quiere lograr, para qué mercado es objetivo, en cuántos idiomas, si han tenido, no sé, si es un sitio vigente, si han tenido migraciones o si van a migrar, bueno, a qué van a migrar, cambios de plataforma. Si están desarrollando un sitio, dicen, bueno, mira, podemos trabajar en optimizar el sitio y después hacemos una campaña. Bueno, todo esto intento ya sí que sea una reunión y pinchar mucho, especialmente en cuanto a negocio. Y lo primero que intento entender es qué venden, qué ofrecen y qué esperan lograr con el SEO. Para entender cuál es la expectativa cuando fueron a esa reunión. Porque aún hoy por hoy justamente pasa mucho que tenés desinformación, especialmente en pymes, en cuanto a qué abarca el servicio. Entonces lo primero que tenés que delimitar es qué es y qué no es. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No es community management. Digamos, cada tanto alguno piensa que es una parte del servicio. Es determinadas otras cosas. Entonces, sobre esa base y ver que más o menos se entiende, intento en esa primera reunión más o menos guiarlo. A ver, hemos trabajado con muchos tipos de clientes diferentes y creo que una de las cosas que hoy por hoy podemos hacer bastante bien es entender en relativo corto tiempo o en una reunión así, entendiendo el negocio, qué es lo que necesitan de SEO. Entonces, intento plantear por encima cuál podría ser una solución sobre la cual voy a hacer una propuesta. O sea, esa primera reunión es hipotética, es principalmente de escucha y de terminar, de preguntas que en todos estos años de experiencia vas aprendiendo qué preguntas hacer, ¿no? Sí. Para sacar la información más porque relevante. aún cuando vos tenés sitios que pueden parecer muy, muy parecidos, las necesidades pueden ser totalmente diferentes. Porque son sitios que pueden tener diferentes áreas. Entonces, suponete que, por darte un ejemplo, con dos marcas que pueden ser conocidas. Vos decís, bueno, Cablevisión y, no sé, y DirecTV. Bueno, está bien. Vos decís, bueno, van a vender cable. Pero capaz que uno te contacta por el lado de ventas y el otro por el lado de soporte de atención al cliente. Porque cuando haces búsquedas de marca, están mal. No tiene nada que ver lo que le tenés que ofrecer a uno y a otro. Entonces, si vos querés ir con algo empaquetado y estandarizado, me parece que ya empezás un poco con el pie izquierdo. Que puede funcionar, pero no creo que sea el mejor servicio. Entonces, esa primera reunión tiene que ser para vos entender qué te tendría que ofrecer. Que no es siempre lo mismo. Si no, es un empaquetado de, digamos, checklist de implementaciones técnicas que me parece bastante nefasto. Digamos, más en un mundo que se maneja por sprints y una repriorización constante. Digamos, caer con una checklist de 500 cosas para implementar que no tiene una priorización no tiene sentido. Pero creo que esa parte inicial, en donde uno puede asesorar respecto de qué necesita y qué no, es bastante importante. Y después sobre eso hacer una propuesta en base a lo que se acordó que se va a proponer. Y fíjate que esto se conecta con el tema de las expectativas. Vos ya desde la primera reunión aclaraste cuál va a ser el alcance de lo que vas a proponer, con puede ser algunas opciones, ¿no? Para incluir, no incluir. Y al momento de hacer la propuesta ya saben la expectativa, tienen la expectativa correcta y ahí la especificás respecto de cómo sería una dinámica diaria. Claro, esa propuesta suele ser, digamos, sobre un proceso extendido en el tiempo, o puede ser también, digamos, una propuesta de auditar
algo, auditar una migración, por ejemplo, o preferís manejarte con esos servicios, el famoso servicio fee mensual 6 meses? Sí. Yo intento hoy lo por hoy. empaqueté, ¿no? Pero quiero decir ese tipo Pero de es que servicio. sí, porque a ver, hay un punto en el cual cuando vos vas viendo que en general las necesidades tienen algunos puntos en común. Por ejemplo, esto del acompañamiento. Significa que vos dejar una implementación es un 30% del proceso, porque después vas a tener que tener un feedback, quizás hacer un plan B, un plan C, adaptarlo. Cuando suban ese plan C, pasar un feedback porque quizás estuvo mal subido. Entonces, por la forma en la que se da la dinámica de trabajo y de consultoría, normalmente tiende a ser que el proceso se alargue por varios meses. Entonces, en general, tiende a ir por ese lado. Igualmente, yo intento no templetizarlo, porque me parece que todos pueden necesitar cosas diferentes. Y hay cosas que sí pueden ser, por ejemplo, one shot. Si, por ejemplo, hay que avanzar, no sé, con un medio. Bueno, una cosa que puede ser un one shot es hacer una capacitación práctica para el equipo de redacción. Eso puede ser. Después, obviamente, quizás puedes vender un seguimiento, otras cuestiones que se acoplan, pero eso puede ser uno. Otra puede ser, sí, hacer un análisis. Yo intento recomendar que no, porque me parece que es tirar la plata para el que lo contrata. Digamos, está genial, es algo que normalmente se resuelve bastante rápido cuando vos podés hacer un análisis y no dependes después de que te vengan a negociar las implementaciones. Pero yo intento no ofrecerlo porque no creo que sea algo que le vaya a dar resultados. Vamos a hacer un plan que te pasamos todas las mejoras y después vas a implementar el 20%, no vas a tener resultados. Cuando alguien venga y te pregunte, vas a decir eso de SEO, sí, es medio chamullo. Digamos, que también creo que hay un problema con el cortoplacismo de nuestro rubro. La gente piensa en lapsos de un año en lugar de pensar en lapsos de 5 o 10 años. Nosotros, lo ideal es que haya una buena percepción de los servicios SEO, de que es algo que tiene resultados y demás. Y parte de construir ese ecosistema o de sanear ese ecosistema es intentar reducir la venta de humo. Entonces hay algunos servicios que yo intento evitar como ese, pero a veces pasa, a veces sí, y a veces tenés un interlocutor que, por ejemplo, sabe, del otro lado capaz es un analista SEO que necesita un apoyo, entonces después internamente lo puede manejar, y decís, bueno, pero un poco también hay que adaptarse, o mejor dicho, se adapta a cuál es la visión de la agencia. Esto que te decía, bueno, si vas a trabajar solo con e-commerce, probablemente puedas empaquetar un tipo de servicio que digas, bueno, tanto. En nuestro caso, hoy por hoy estamos haciendo campañas muy diferentes. Entonces, una que es capaz de ayudar a gestionar un equipo, otra que es hacer un coaching a un, digamos, gerente de marketing para tener conocimientos, otra que es capacitar a toda una redacción, digamos. Entonces ahí es difícil estandarizar. Claro. Excelente. Por último, y para cerrar, que ya llevamos 45 minutos, vos que estabas preocupado de no llegar a los 15. Estaba tímido. Estabas tímido, pero te soltaste con rapidez. Creo que es una timidez que aflora, sale Ya me la saqué hace rato. Claro, sale rápido. En tu LinkedIn dice que sos Team Building Consultant. Sí. Todo en LinkedIn suena mejor, ¿no? ¿Viste cómo es? Pero, ¿qué es eso? La gente me decía que si no lo ponía en inglés no me daba un peso. ¿Qué es? Pregunta número 1, ¿qué es eso? Pregunta número 2, ¿está relacionado con el SEO? Si me decís que no, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, bueno, lo que pasa es que, viste, uno pide lo que puede, entonces también... Todo se puede relacionar con el SEO, igual si sos la fuerza suficiente. Todo se puede posiciona con el SEO, eso, ¿viste? Eso es lo bueno. No, a ver, básicamente viene relacionado a esto que hablaba respecto a mi paso quizás por el punto rojo. Digamos. Tuvimos 7 años, digamos, construyendo una escala y dedicándonos a determinadas cuestiones, y eso implicó que una buena parte de ese tiempo le hemos dedicado a, digamos, gestionar el equipo, gestionar recursos para que de repente 20 personas funcionen igual o mejor lo que funcionaría uno solo, que es muy difícil eso. Entonces hemos tenido coaching, hemos tenido, digamos, un trabajo intenso en lograr optimizar esos recursos. Entonces, en el momento que me abrí, ¿viste? Como te decía, hay algunas cosas que uno medio empieza a extrañar, porque son las cosas que hacía en el día a día. Y hay un punto en el cual... Y hasta volver a ser 25 personas faltan de mínimo unos meses. Claro, digamos. Y ahora vos serías el optimista. Mínimo unos meses. En unos meses pueden ser 45 meses. Ahí está, es cierto. Muy indeterminado.
No, lo que sí pasa es que nosotros veníamos notando que hay clientes o prospects que también tienen sus equipos internos y manejan mal los recursos o no de una manera óptima. Y la verdad que 2 personas bien sincronizadas trabajan mejor que 5 no sincronizadas y 10 bien sincronizadas mejor que 50. Esto es un hecho. Y nosotros tenemos quizás mucha experiencia en poder resolver estos problemas porque hemos cometido muchos errores. En el camino hemos perdido empleos muy buenos, decían, porque en ese momento no los sabíamos gestionar o no. Que estas cosas hay que blanquearlas. Entonces, lo llevó a uno a aprender cómo resolver esas cuestiones. Y esto conectado con este otro tema que te comentaba, de que quizás muchas marcas o muchas empresas tienen una necesidad de SEO pero no saben cómo resolverla, se conecta con, también puede ser una consultoría de qué necesitas, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Vos necesitas ir armando un equipo SEO. Y entonces, ¿y cómo hago? Y bueno, mira, primero hablemos a nivel negocio, ¿qué necesitas resolver tu área SEO? Estos indicadores, en base a eso vas a necesitar una estructura de esta otra forma, con estos tipos de perfiles, que quizás, no sé, de repente una persona con más habilidades blandas y otro más técnico, con esta distribución de tareas y demás, porque todas esas cuestiones las hemos ido trabajando. Y hay empresas que necesitan esto, ¿no? En base a esto que te decía de que una persona, capaz una empresa selectora de recursos humanos anda buscando un analista SEO porque sí, porque es lo primero que se les ocurre. Entonces, bueno, eso también se puede hacer como un servicio en consultoría. No todos necesitan una agencia que les resuelva el problema. Y si vos realmente necesitas o ya tomaste la determinación de armar un equipo in-house, bueno, se puede optimizar ese equipo in-house. Ese equipo in-house se puede optimizar y puedes tener un camino en cuanto a cómo armarlo. Entonces, con algunos clientes hemos ayudado en la búsqueda y la selección de determinados perfiles en base a necesidades que tienen a nivel de negocio. Después en formarlos, capacitarlos, que tengan los procesos adecuados, que es hasta hilar fino en las cuestiones del día a día. De repente que todos los lunes se fijan determinadas cuestiones en determinados paneles, armar paneles en Data Studio para que monitoren determinadas cosas. Y eso es muy a medida de... Sí, eso no se puede empaquetizar. Eso no se puede no puede decir, bueno, vamos a armar un equipo de 8 personas con estas características. No, en lo absoluto. Y de hecho, ahí sí, digamos, eso es un servicio que, digamos, al menos dentro del equipo, de la gente con la que trabajamos, solo lo hacemos Dante o yo, que justamente, porque en verdad tenemos las mismas capacitaciones para resolver los mismos problemas. Él, de hecho, es 1000 veces mejor que yo en todo lo que es cuestiones de orden y procesos. No sé lo que te metes un analista y lo puedes, le enseñas el if, bueno, si pasa esto, chao, anda a resolver el negocio a un cliente que tiene... gigante además, porque si necesita equipo in-house probablemente no sea una pyme. Sí, también. Entonces hay que tratar de no chocar ese equipo, de ser posible. Tal cual, tiene que ver con esto que te decía, no pensar en hacer un dólar ahora y pensar en el largo plazo, en hacer un buen servicio. Y ahí me parece que en eso sí tenemos un buen servicio potencial, porque es algo que creo que está faltando en el mercado, porque es difícil de tener. Así que viene por ese lado. Obviamente no es la mayor cantidad de volumen de negocio, la mayor cantidad de volumen siempre es en consultoría SEO en general, pero lo que sí pasa muchas veces es que parte de la campaña que delimitamos tiene una faceta de esto, de capacitar de repente a un interlocutor interno o a ayudar a seleccionarlo, formarlo y demás. O sea, suele estar como mezclado en lo que es una campaña capaz más integral. En mi experiencia eso ayuda también a la venta. O sea, no solo le ayuda después al cliente, sino que además le ayuda a la venta porque siente que esa consultoría le suma al activo humano que ellos ya tienen, digamos. Sí, tal que cual. no solamente te tiro por la cabeza PDFs. Tal cual. Y de hecho, creo que intentar que las propuestas de valor que hacemos dejen en claro que no generan una dependencia es creo que el mayor valor agregado que podemos dejar. Que de repente te quede una documentación respecto a cómo migrar el sitio, a cuando se incorpora un redactor que ya tenga determinadas pautas para seguir, digamos, que vean que vas construyendo realmente valor. Y entiendo que, a ver, uno elige qué tipo de consultoría da, y hay muchos consultores dando vueltas que, digamos, tienen modo taxímetro corriendo y viste cada 30 días caen, tiran 3 datos salidos de la nada y bueno, pero realmente de vuelta eso es cortoplacismo
y si al momento de la venta poder garantizar que intentás o que vas a trabajar en que todo eso se traslade a procesos. Yo siempre uso el ejemplo que es bastante gráfico, pero literal, eso es, si llevamos varios meses de campaña, yo tengo que poder salir y que me parta un rayo, o que me pise un tren, según quien hable, y que vos igual tengas los procesos y todo lo que aparezca hasta ese momento, lo tenés como un activo. Y eso también creo que falta un poquito, ¿no? Por el miedo a, si no, bueno, pero si yo le doy todo mi conocimiento, me corta campaña. Bueno, digamos, si ese es todo tu conocimiento, creo que estás... Si ese es todo el valor, ¿no? Claro, si ese es todo tu valor, estás complicado, digamos. Mucho mejor poder resolver las cuestiones básicas cuanto antes para poder pasar a otros temas más estratégicos de cómo conquistar nuevos nichos, hacer cosas más innovadoras. Que hoy por hoy hay pocos sitios que pueden empezar en ese nivel, en SEO, porque tienen las cuestiones básicas muy desatendidas. Excelente, excelente. Bueno, la última pregunta, me quedé algo sin preguntarte que quieras decir. Este es tu momento. Es como micrófono libre. No, me parece que fuiste por todos los puntos importantes. Además, bueno, sí, se terminó haciendo más larguita, así que... Pero a mí se me pasó muy rápido. Creo que los oyentes que llegaron a esta parte, que están en este momento escuchándonos, deben tener la misma sensación. Esperemos que sí. Y bueno, de vuelta, te agradezco por la invitación. Me parece que fue una buena charla. Y nada, esperemos que realmente en este crecimiento que hay del ecosistema, quizás una cosa que me gustaría como marcar es, creo que en el SEO hay mucha oportunidad. Justamente al tener un ecosistema que está pasando a un siguiente nivel, creo que tiene que ver con esto de que está habiendo una especialización, ¿no? De repente hay gente que se especializa más en SEO más técnico, SEO más para medios, y eso abre una puerta a un montón de gente que quizás puede tener un muy buen, digamos, camino por delante. Que esto es algo que venía pasando quizás en otros mercados más evolucionados y acá todavía no. Hoy por hoy, si un pibe quiere agarrar y especializarse en Keyword Research y se pasa los próximos 3 meses metido en el sótano leyendo sobre Keyword Research, probablemente 3 meses sepa más que vos y yo de Keyword Research. Porque hay tanto dando vueltas, tantas herramientas, todo el día sale algo nuevo, que se abre esa puerta. Entonces, en trabajar a nivel nicho y especialización, creo que hay mucha oportunidad para todo el que esté buscando como un camino laboral o no, en otro sentido. Pero creo que el SEO hoy por hoy está en un buen lugar en Argentina, justamente por eso. Bien, y lo último que creo que no dijiste, pasar el chivo. Pasar el chivo de la agencia, del sitio personal también, creo que hay por ahí, no sé, ¿dónde te encuentran? El sitio personal, viste, medio para tener el arroba y no sé, un Gmail, que es olivaesteban.com, pero ahora Estebanoliva.com estaba... No, sí, estaba ocupado, bueno. Me lo arruinó un diseñador que se llama como yo, así que ya lo vamos a negociar, olivaesteban.com, pero hoy por hoy estamos trabajando más a nivel de agencia, que es nomadic.agency, es el sitio. Y vamos a estar trabajando exclusivamente a nivel de la agencia, aún en los casos de consultoría más individual y demás, porque justamente la idea es construir algo que no sea personalista, sino que realmente la calidad está asociada a la agencia, que la verdad es la forma que conocemos de trabajar. Excelente. Entonces, nomadic.agency, te encuentran a vos, lo encuentran a Dante, encuentran a todos. El promisorio equipo de agencia SEO Argentina. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que hayan llegado a este momento de la entrevista que tuvimos con Esteban, aprendiendo un montón de cosas, debatiendo un montón de cosas, y nos encontramos en el próximo episodio de La Máquina del SEO. Un abrazo.